Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en otro videoprograma y esperemos lograr una crítica objetiva con respecto a Jaime Munguía. Hemos hecho varias encuestas en la pestaña comunidad donde el respetable ha manifestado su opinión sobre Munguía. La mayoría coincidimos que, aunque es un buen boxeador y tiene buenas cualidades físicas y atléticas, aún no termina de cuajar ni de convencer. Y es que el respetable público mexicano no nos tragamos cualquier producto chatarra que nos quieran vender, y menos después de lo que pasó con Gilberto el Zurdo Ramírez, el hombre que decepcionó a un país entero en su pelea contra Dimitri Bivol. Y ahora a Munguía pareciera que lo quieren llevar por el mismo camino, y me refiero al camino de los reflectores. Ojo, no estamos diciendo que no sea bueno, es bueno, pero no es la superestrella ni el fenómeno que nos quieren vender. Para eso necesita convencernos a nosotros, el respetable público, que pagamos el boleto o el pago por evento. La palabra del respetable público es la única ley que conocemos aquí en Richie Blog y al público se le respeta. Les voy a dar lectura y análisis profundo a los dos artículos más recientes que han salido con respecto a Munguía. En la descripción y en el primer comentario les dejaré los links para quien guste pueda ir y revisar la información aquí mencionada. Los invitamos también a escribir sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, ya que los leemos a todos y a cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con este artículo donde dice que Eric Morales afirma que comienzan a negociar una mega pelea para Jaime Munguía. Una mega pelea, ¿no será demasiado pronto? ¿No será Dimitri Bivol mucho para Munguía, que apenas está comenzando? Bueno, a mí me parece que es mucho o es mucha la necesidad de juntar dinero, no lo sé, yo quiero que me escribas tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y el artículo dice así: mientras se habla de Dimitri Bivol, Eric Morales mencionó que han comenzado pláticas para una mega pelea para Jaime Munguía. A lo largo de las últimas semanas, Jaime Munguía fue colocado como uno de los peleadores que podría estar en el futuro cercano de Dimitri Bivol. ¿Qué tan cercano? ¿Para este año? Por otro lado, luego de las palabras de Oscar de la Hoya y Eddie Hearn, quien habló fue Eric Morales, entrenador del ex campeón del mundo, para marcar que confirmaron que comenzaron ya las pláticas para una pelea importante. Eric el Terrible Morales dijo: sé que es una pelea difícil, sé que ir a las 175 es complicado, no es cualquier tema porque no estamos acostumbrados a pelear ahí. Además, recalcó que quien debe de estar convencido de pelear contra Bivol no es ni ellos ni los promotores, sino que el propio Munguía, para llevar adelante la pelea. Y dice Eric: si se llega a dar, yo creo que tendríamos que ajustar velocidades y entrenamientos, lógicamente acercarnos al peso para trabajar en esa capacidad y en esa velocidad. Se supone que va a ser una muy buena pelea. Salió hace poquito que si Bivol, que si Golovkin, y que el boxeo en ese peso ahorita se está moviendo. Entonces, te soy honesto, no tenemos claridad. No hay una claridad si Munguía va a pelear contra Triple G o contra Dimitri Bivol. Pero los que no se quedaron callados fueron David Benavides y el Rayo Valenzuela, que proponen mejor un rival más ad hoc. Proponen a Diego Pacheco como rival de Jaime Munguía, y a mí me parece que tienen toda la razón del mundo. Les voy a leer este artículo del Izquierdazo. David Benavides y José Rayo Valenzuela propusieron a Diego Pacheco como futuro rival de Jaime Munguía para una pelea en el 2023. ¡Bravo! Yo creo que esto es lo que debe de suceder. Dicen, hay un peleador ahí que se llama Diego Pacheco, que creo que puede ser un gran rival para Jaime Munguía, señaló Valenzuela en una entrevista con el canal de YouTube Es News. Ha trabajado mucho y creo que le podría ganar en una pelea. Se ha preparado bien con David Benavides y lo veo hasta consiguiendo un knockout. Voy con Pacheco, es excelente, consideró Benavides. Es muy rápido y creo que puede ganar esa pelea. Me gusta la pelea con Munguía, aunque también lo veo peleando con Edgar Berlanga. Pacheco, mis amigos, de 21 años, se ha abierto camino en la división de las 168 libras y ya tiene mucho tiempo entrenando con la familia Benavides y constantemente realiza sesiones de sparring con David. Además, también ha participado en algunas sesiones de sparring junto a Canelo Álvarez y se dice que noquearon al Canelo. Sí, Pacheco noqueó al Canelo Álvarez en un sparring. Dice, Canelo es un poco más lento y preciso y tira menos golpes, comentó Pacheco sobre la comparación entre Saúl y David. Benavides, en cambio, tira muchísimos golpes, como 100 veces más.
Diego Pacheco es el rival que quieren Benavides y Valenzuela para Jaime Mungía. Durante el 2022, Pacheco hizo 4 peleas y consiguió 4 triunfos por la vía del knockout. En su última presentación, noqueó a Ricardo Adrián Luna en diciembre en apenas 2 rounds. Por su parte, Mungía ya dijo que está abierto a pelear en las 160 o en las 168 libras, pero su prioridad está en buscar una oportunidad por algún título mundial. Va por el billete. Realizó 3 peleas en el 2022 en las que noqueó a todos sus oponentes. Aunque estuvo muy cerca de cerrar la pelea con Jermall Charlo, las televisoras no se pusieron de acuerdo y las negociaciones simplemente se cayeron. Jaime Mungía quiere al viejito de Gennady Golovkin como rival o a alguien como Charlo. Sus promotores están trabajando en lograr esas contiendas. ¡Wow! ¿Y ustedes qué opinan, mis amigos? ¿Diego Pacheco tiene las credenciales para pelear contra Mungía? Yo creo que sí. Si Mungía le gana a Pacheco, pues adelante. Llega la B-Ball. Pues comparándolos, Pacheco es más alto. Mungía mide 1.80 y Pacheco mide 1.93 metros. Tiene un alcance mucho más amplio y aparte tiene más cardio y es más rápido. Pacheco comenzó a boxear a la edad de 10 años y acumuló más de 75 combates y 8 campeonatos nacionales en su carrera amateur. En el momento en que se convirtió en profesional, estaba clasificado como el mejor peso mediano amateur tanto en los Estados Unidos como en México. En el octubre del 2018, Pacheco firmó con Eddie Hearn Matchroom Boxing USA e hizo su debut profesional el 22 de diciembre del 2018 en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana, México, contra Luis Carlos González, ganando por nocaut a principios del primer round. Pacheco te pelea con las dos guardias, guardia izquierda y guardia derecha, te pelea bastante bien y aparte es muy bien conocido por su longitud, por su alcance y por su sentido superior del tiempo. Mungía es bueno, es un buen boxeador, tiene 26 años, es ortodoxo, mide 1.83, tiene un récord de 40 peleas, 40 victorias y 0 derrotas, un poquito cuestionable su récord, pero es un peleador bueno. No nos cabe ni la menor duda, pero de eso a que ya esté en la altura de Golovkin o de B-Ball, yo creo que no. Pero de hecho mi opinión no importa, no interesa, yo quiero leer tus comentarios, yo quiero leer tu opinión, ¿tú qué opinas? ¿Ya está listo Jaime Mungía para ir contra los grandes, para ir contra B-Ball? ¿O estaría bien y estaría interesante que primero se diera un quite, un buen tiro con este joven Pacheco? ¿Tú qué opinas? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. A mí en lo particular Pacheco se me hace un boxeador más bueno, se me hace un boxeador más completo y con menos reflectores que los que tiene Mungía. Ojo, no es por desacreditar los logros de Mungía, al contrario, no, qué bueno y qué bueno que se dé esta competencia en el boxeo, porque gracias a esta competencia, de estas competencias tan apretadas, nacen las superestrellas. Pero tiene que ser todo a su debido tiempo, como un pastel se tiene que sacar del horno ya cuando esté listo, porque si no se puede perjudicar. Puede crear indigestión y ya hemos visto boxeadores que los inflan demasiado y nos hacen indigestión. Tal fue el caso del zurdo Ramírez, fue realmente una enorme decepción. Tantas cosas que prometió, tantas cosas que dijeron, tantas cosas que lo nombraron como si fuera la panacea del boxeo y nada, tanto pedo para cagar aguado. Y es lo que nosotros creemos que le puede pasar a este joven Mungía, porque lo están sacando demasiado rápido. Pero en fin, los que saben de boxeo, los que conocen realmente este deporte son ustedes, el respetable público. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si acabas de llegar por primera vez a Richie Vlog, te voy a pedir que te suscribas, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy su amigo, su servidor, el Dr. Crypto de Crypto TV, Richie, mi hermano del alma. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio, que Dios te bendiga. Gracias a todos, nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada.